Pues mira, las cosas así son en el mundo laboral, en el mundo del trabajo y en medios de comunicación también más. O sea, te repito un poco lo que he comentado antes. En el mundo laboral y sobre todo en medios de comunicación esto se da mucho, es que, bueno, pues como tú conoces por lo que sea, por cualquier circunstancia personal, de afición o de investigación propia, tú conoces un tema, pues tú te vas a dedicar a hacer este tema. Y entonces, como en Pamplona, en televisión, esto era el año 1988, en televisión se estaba haciendo en directo desde el 82, o sea, llevaban 6 años haciéndolo en directo. Yo trabajaba entonces para prensa escrita, y entonces no tenía nada que ver con la tele, pero en el año 88, que yo ya trabajaba en la tele, me dijeron, bueno, pues entonces tú te vas a dedicar a hacer la retransmisión en directo del encierro, que tampoco era como se hace ahora, se hacía con 12 cámaras, ahora tenemos 26, bueno, es otro mundo, pero básicamente al final es la misma historia. O sea, tú tienes que narrar lo que está sucediendo en la calle a unos espectadores lejanos que lo que hacen es ver unas imágenes impactantes, las imágenes del propio encierro, que ya de por sí son muy, muy atractivas, hacer un poco entendible lo que está sucediendo en la calle a los espectadores. Y entonces fue así, o sea, sencillamente, pero tú eres corredor, bueno, pues entonces tú te pones a esto, y no lo debía hacer tan mal, porque la verdad es que luego, año tras año, he seguido en esta situación. Y de hecho, aquel primer año, recuerdo, en el año 88, me tocó con diferencia el encierro más difícil de toda mi historia como responsable de las retransmisiones. Fue de Cebada Gago, un día horrible, y en ningún momento estuve perdido. Yo sabía cada plano que me ponía el realizador, este es el cuarto, este es el sexto, este es el tercero que se ha dado la vuelta y ahora se ha juntado con el segundo. O sea, tenía muy clara la película de lo que estaba pasando en la calle, y claro, lo pude narrar muy bien, un encierro que era complicado, pero muy, muy complicado aquel día. Y se fue, fue el día 12 de julio, o sea que fue mi quinto encierro en televisión. Una de las Hombre, la verdad es que eso es difícil de saber. Mira, yo cuando entré, como te digo, en el 7 de julio del año 88, ya se hacía eso. Es decir, la práctica era que ya la retransmisión en televisión española se hacía en directo con su sonido ambiente. Cesaban los comentarios y luego volvían de nuevo una vez que el encierro ya había terminado. Yo simplemente me reenganché en aquella costumbre. Una de las cosas que de alguna manera nosotros aportamos como cadena que retransmitía el encierro fue precisamente esa, la de que el encierro se vea y se oiga solamente su sonido ambiente durante lo que es la propia carrera. Otra es la ralentización final con una sintonía que todos los años tenía un exitazo tremendo. Eso de ver la gente todo el encierro completo, ralentizado, y cada año con una música distinta. Nos podían imaginar cómo subían las ventas de ese disco en concreto. Yo me acuerdo un año, que me parece que fue el 90, con el grupo Enya, con una sintonía que metimos que se llamaba Tormentas en África. Bueno, se dispararon auténticamente las ventas de aquel disco en toda España, precisamente por la fama que adquirió al ser la sintonía del ralentizado nuestro del encierro. Pero yo creo que si de alguna manera algo yo he contribuido precisamente a las retransmisiones del encierro, es que yo creo que en el encierro el comentarista no tiene que decir lo que está pasando, porque lo que está pasando ya se ve. Tú tienes que decir por qué pasa lo que se ve. Esa es una cuestión muy importante. Y eso es muy difícil hacerlo si tú no has sido corredor, si no estás muy, muy dentro de eso, porque tú sí que conoces. Yo, mira, en el encierro prácticamente no hay nada para mí nuevo. Prácticamente todo yo he estado entre corredor y retransmitiéndolo unos 350 encierros. O sea, no hay ya casi nada que me sorprenda. Prácticamente todo me lo sé. Es más, deduzco lo que va a pasar. Yo lo estoy viendo y digo, es que ese toro se va a quedar, y además se va a quedar por el lado izquierdo, y además o sea, ya estoy viendo lo que va a pasar, ¿no? Entonces, precisamente, yo creo que la labor es precisamente esa, la de decir, esto que ha pasado ha sido por tal cosa. Y además, dentro de 20 segundos, hipotéticamente va a pasar no sé qué, porque esto nos lleva a estas consecuencias después. Y buscarle analogías, y buscarle antecedentes. Eso, bueno, lo tienes en la cabeza o no lo tienes. Yo al encierro voy con las manos en el bolsillo. Yo no llevo documentación, porque tampoco podría llevar. O sea, ¿de qué llevo? O sea, es que eso sucede lo que sucede cuando sucede. Cuando tuvimos hace 3 años un montón con los toros de Fuenteimbro un sábado, pues inmediatamente dije, pues ha habido 22 montones a lo largo de la historia. El primero se produjo en 1878. El día que se inauguró la Plaza de Toros, 7 de julio del 22, hubo otro montón. Bueno, o lo sabes o no lo sabes, pero esas cosas no puedes prever lo que va a suceder y por lo tanto llevarte documentación. Entonces, ese tipo de controlar mucho el tema sí que te ayuda mucho para poder, entiendo yo, hacer unos comentarios que sean acertados y que a la gente le apasionen o le guste precisamente el que alguien les cuente una carrera, en este caso,
en la que te cuentan algo más de lo que se está viendo. Porque decir que se ha caído, pues ya se ve que se ha caído un toro. Se puede disfrutar, pero también se pasa muy mal. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando tú estás encargado de una retransmisión en directo del encierro, en la que, fíjate tú, las imágenes del encierro las ven diariamente 80 millones de personas, no todas en directo. Nosotros emitimos en directo por 3 canales, la 1, el 24 horas y el canal internacional, pero luego hay una cosa que se llama el intercambio de Eurovisión, y es que todas las televisiones públicas de Europa, a media mañana, hacia las 11:30, 12 de la mañana, nos intercambiamos imágenes. Entonces, los daneses ofrecen a todos los europeos, oye, tengo unas inundaciones que ha habido, vale, pues dicen los italianos, yo quiero esas. Y ahora, lo que sé, los belgas dicen, pues yo tengo un accidente de tren, un descarrilamiento, y la compran los franceses. Digo la compran porque no se compra, de verdad. Hay un intercambio de imágenes en las que no hay factura ni hay dinero. Bueno, pues esos días siempre Televisión Española ofrece las imágenes del encierro y todas las televisiones europeas cogen la imagen del encierro. Por lo tanto, luego de una forma o completa o fragmentada, o en directo o en diferido, pero alrededor de 80 millones de personas ven cada día las imágenes del encierro. Claro, eso es una cifra gigantesca y lo que hace es que te crea una responsabilidad especial a ti como la persona que está narrando eso. Y lo que te iba a decir, que ya se me ha ido casi el santo al cielo, yo creo que en cierto modo yo he creado una forma de narrar los encierros. Es muy curioso porque y además que se ha extendido a otros medios de comunicación, si vosotros cogéis unos periódicos de aquí de Pamplona, cómo narraban el encierro antes de los años 80 en los que yo empecé a intervenir como periodista, veréis la diferencia que hay tan abismal. Por primera vez en la historia, yo en el año 82 empecé a trabajar en prensa, en un periódico que entonces se llamaba Navarra Hoy, que ya ha desaparecido. Y me tocó hacer el encierro también, por la misma historia. Como tú eres corredor, pues tú el encierro, ¿no? Y era la primera vez en la historia que un corredor era periodista y escribía sobre el encierro. Y entonces yo escribía de una forma completamente distinta a lo que hasta entonces se había hecho en el encierro. Y es muy curioso, leer una crónica de 1974 del encierro y una de 1986. Ha cambiado radicalmente. Yo creo que en ese sentido sí que he dado el punto de vista del corredor. Hasta entonces era una cosa, un mero acto que alguien lo veía de un balcón y bueno, pues escribía un poco sobre todo, decía, pues ha habido 3 heridos, ha habido no sé qué, ha sido largo, todo se volvió, pero no te cuenta la intrahistoria de lo que hay ahí. Para eso hace falta un corredor y eso fue lo que yo creo que aporté y a partir de entonces ahora ya todo el mundo lo hace así, es curioso. Personalmente. Que no falta en ningún lado, tenemos cámaras en tantos sitios que la verdad es que yo creo que está todo muy bien descrito. Fíjate que son 26 cámaras las que tenemos de todo tipo. De esas 26, vamos a ver, la del hospital no cuenta para la retransmisión, 3 que tenemos en el set donde estamos la copresentadora y yo, Elena Sánchez y yo, tampoco cuentan para la retransmisión. Tenemos una que está grabando debajo de los tablones en la curva Mercaderes Estafeta, que es una cámara DNG que se usa luego en las repeticiones, tampoco cuenta en la retransmisión. La tirolina a lo largo de la estafeta se mete solamente en las repeticiones, tampoco cuenta. Pero en cualquier caso, lo que es la carrera de las 8 a las 8 y 2 minutos y medio, están interviniendo 19 cámaras. Luego tenemos muchas más precisamente para dar mayor riqueza a las imágenes en las repeticiones. Bueno, con 19 cámaras ahí de requete sobra. Es más, yo estoy convencido que ahora no se hace mejor que cuando se hacía antes con 12. No se hace mejor, la verdad es que antes con 12 cámaras se cubría perfectamente la carrera y ahora, pues estos últimos años, hemos tenido momentos en los que no hemos cubierto algunas cosas que eran necesario haber cubierto. No voy a entrar en los porqués técnicos y de realización de lo que sucedió, teniendo infinitamente más medios técnicos que tenemos ahora de los que teníamos antes. Ahora tenemos un disco por cámara, todas las cámaras están grabando en discos, o sea, tú puedes elegir para la repetición imágenes que antes era imposible. Antes el realizador estaba realizando con la cámara, imagínate, con la cámara 9 en directo y la 6 estaba ordenándole que grabara un toro suelto, la estaba grabando en un disco, un único disco que había para grabaciones, para las repeticiones, era muchísimo más complicado y en cambio yo creo que en muchas, por lo menos en muchos casos, se hacía mejor que lo que se hace ahora. Esto es una vieja polémica. Efectivamente el encierro es una carrera anónima, gratuita, amateur, en la que lo ideal, desde mi punto de vista, haciendo caso a un corredor que había, un buenísimo corredor de los años 70 en Pamplona, que se llamaba Tito Murillo,
y lo cito por eso, porque ya ni es corredor, además Tito Murillo es que se ha muerto ya, decía, lo ideal sería que todos corriéramos con capucha. Así no había duda. A nadie se le iba a conocer ni a identificar por la cara. Eso sería lo ideal, la situación ideal. Bueno, como no se puede, pues vamos a intentar hacer un encierro de la forma más anónima posible, pero con los medios de comunicación, con las cámaras de fotografía, hoy en día esto es prácticamente imposible. Y entonces es inevitable que todos los días aparezcan en las fotos y en los vídeos las mismas cámaras en los mismos, las mismas caras en los mismos lugares. Esto es inevitable, completamente inevitable. Otra cuestión es que eso sirva o no sirva para otros intereses ajenos al encierro. Pero en Pamplona ha habido mucha polémica con este asunto, se hablaba de los divinos, no sé cuántos, sois muy jovencillos y probablemente no hay eso de hablar del asunto, pero los de los divinos era algo que ya desde los años 80 ocupó decenas de páginas en nuestra ciudad. Al final, en el encierro, como en casi todo, pero en el encierro también manda la envidia. Y en el encierro hay mucha gente que intenta correr bien, no le sale bien, porque en encierros hay muchos tipos de encierros y corredores hay muchos tipos de corredores, y además es respetable el encierro que hace cada uno, ¿eh? Y si tu encierro es correr a 15 metros de los toros y retirarte, y los vas a pasar muy mal en el momento que te crucen al lado, ese es tu encierro, no hay que estar a medio metro, no hay que aguantar 150 metros delante de la cara del toro, o sea, hay gente que lo puede hacer en determinadas circunstancias, estupendo, pero hay gente que no. Pero lo que no puede ser es la envidia que hace que digan que estas personas se colocan ahí para que les vean. No, eso es mentira. Esas personas se colocan ahí porque quieren estar al lado del toro. Otra cosa es que colateralmente además les ven, y además les graban, y además esos vídeos los puedes ver en el mes de noviembre. No tiene nada que ver con que sea San Fermín, que sea verano o que sea en directo. Es decir, hoy en día los medios de comunicación lo que han hecho es convertir en mucho menos anónimos a las personas que siempre han sido anónimas. Pero yo era un chavalillo y en la tienda de Zubieta y Retegui o de Gómez en Pamplona, unos fotógrafos con fotos solo en blanco y negro, y estaba así el escaparate de la gente mirando para comprarse las fotos. O sea que esto no es nuevo. Lo que pasa es que entonces había menos fotógrafos, no había televisión en directo, pero esa especie de vanidad humana por verse reflejado en una carrera, eso ha existido siempre. Y muchísima gente corre, o ha corrido, por lo menos ha corrido en muchos tiempos, debajo de un balcón en el que está la novia, para que le vea la novia, o que le vea su madre. Las madres lo suelen pasar muy mal, pero ciertamente, yo digo por lo de mi casa, porque mi madre era siempre, no corráis, a mi hermano y a mí, pero luego era la primera que cuando venían visitas a casa, sacaba los álbumes de fotos para que vieran a sus hijos corriendo. O sea que se sentía orgullosa finalmente de las carreras que protagonizaban sus hijos, ¿no? Eso es una cosa muy habitual en Pamplona. Entonces yo creo, y yo en ese sentido sí que soy radical, o sea, los buenos corredores que están ahí todos los días, esas caras que vemos que se repiten, están ahí porque les da la gana estar, no porque les vayan a ver, porque nadie les obliga. Nadie te pone una pistola para decir, tú vete al encierro, tú te levantas porque quieres y tú lo pasas mal. Y pasas mucho miedo, pero mucho miedo. Yo ha habido momentos en que no podía atarme, recuerdo, los botones en los ojales de la camisa cuando me vestía. Y faltaba una hora y estaba en mi casa. Y entonces te asalta la duda de decir, bueno, pero yo soy tonto, o sea, ¿por qué voy a pasarlo mal? Lo que tengo que hacer es volverme a la cama. Bueno, pues nunca caí en la tentación de volverme a la cama. Al final terminaba sufriendo, pero yendo al encierro.